Bueno, chicos, continuamos con los otros temas de trastorno del aparato gastrointestinal. En este caso son trastornos intestinales. Los mismos van a incluir el síndrome de intestino irritable, que es una variante del sistema, de la enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso estamos hablando de irritable, también llamado colon hepático o colitis funcional. Es un trastorno en donde va a estar alterada la motilidad del sistema gastrointestinal, en especial el inferior. Se trata de una alteración funcional sin una causa orgánica especificable o identificable. A menudo se caracteriza por dolor abdominal con estreñimiento, diarrea o incluso ambos. Es decir, que el paciente pasa por días de estreñimiento y luego presenta evacuaciones líquidas y luego periodos de estreñimiento de nuevo. A veces en estos casos los pacientes tienden a normalizar este tipo de conducta gastrointestinal. Mi organismo ya es así, suele ser la clave clásica. Se suele presentar en adultos mayores y estas características o estas fluctuaciones en la evacuación intestinal puede llevar a la formación de bolo en los adultos mayores. Y como normalizan las características de diarrea, no se detecta hasta que ya tiene un gran bolo en la zona rectal. El síndrome es frecuente, que afecta al 20% de la población, sobre todo en países occidentales. Se presenta más en jóvenes, aunque se suele dar mucho en las personas mayores y adultos. En las personas mayores se suele asociar mucho a la intolerancia de alimentos, como que cierto alimento es el que causa este tipo de trastornos. Como puede tener periodo de estreñimiento y diarrea, es clásico que se confunda con que está ocasionado por algún tipo de alimento. Aquí hay una reducción, sobre todo en los adultos mayores, del dolor. Se argumenta como explicación para un infradiagnóstico de la patología. Se tarda mucho en lograr la patología, justamente porque las personas no sienten un dolor considerable y haber ciclo de estreñimiento y diarrea, es decir, días que no tiene diarrea y días que sí tiene, el paciente tiende a normalizar esta situación. En la fisiopatología, como se dijo, no hay una causa específica. Se considera que están alterada la regulación de las funciones motoras del sistema nervioso central. Los pacientes a veces experimentan una reactividad motora en el intestino delgado y del colon como respuesta a estímulo a una ingesta de alimentos, por hormona, estrés fisiológico o psicológico. Por eso es que lo normalizan, es decir, me puse nervioso y me dio diarrea. Pero en realidad puede estar cursando por este síndrome de intestino irritable y no necesariamente puede que el estrés o el nerviosismo sea el que desencadene la irritación, pero no necesariamente sea la causa. Este síndrome se caracteriza por la hipersensibilidad y la hiperactividad visceral. El signo habitual de la patología es también una hipersecreción de moco en el colon. Se observa un bajo umbral de dolor visceral y los pacientes normalmente se quejan de dolor, sensación de plenitud y distensión cuando los niveles de gases resultan normales. Otros factores psicológicos como la depresión o la ansiedad se han asociado al síndrome de intestino irritable, aunque realmente no se ha identificado las causas del cuadro, ¿no? La técnica de asesoramiento y gestión del estrés pueden ser aconsejables, es decir, que el paciente maneje primero su estrés, su nerviosismo, que mantenga la calma y ver si realmente esas son las causas que desencadenan esta patología. Básicamente, las manifestaciones clínicas son dolor que puede ser cólico, en forma de espasmo, usualmente sordo y continuo. Nosotros ya vimos las características del dolor.
Así que esto no le tiene que parecer nada extraño. Entre los cambios en el patrón de evacuación va a haber cambios en la frecuencia, forma anómala de las heces, a veces son duras, apelmazadas, sueltas o acuosas, es decir, que no hace un mismo tipo de heces de manera regular, sino que siempre va variando. La alteración de la evacuación es a veces por esfuerzo, es cuando ha llevado varios días, es decir, presenta estreñimiento, de urgencia o cesación de evacuación incompleta y deposiciones de moco en el recto. El paciente puede referir una sensación de plenitud y de exceso de gases cuando en realidad no lo tiene, sino que el colon está tan hipersensibilizado que los gases normales que uno tiene le hace sentir que está demasiado lleno, está hinchado de gases, pero el abdomen no solamente se está blando, sino que no se observa voluminoso, con lo cual tiene los gases normales que tenemos las personas que no sufrimos el síndrome. Pero ellos, al tener este colon irritable que está hipersensibilizado, sienten que están hinchados. Esa suele ser la palabra que utiliza el paciente. Me siento hinchado, siento que voy a explotar. Y cuando uno va y palpa el abdomen, se lo encuentra blando, se escucha solamente los ruidos normales. Pero es una sensación que tiene el paciente. A veces se suele presentar con náusea, vómito, anorexia, fatiga, cefalea o depresión y ansiedad. El diagnóstico médico, básicamente, las pruebas son descartar otras patologías abdominales o otras patologías que puedan causar el dolor abdominal, con lo cual el diagnóstico en este tipo de patologías se llega por descarte. ¿Qué significa? Que al paciente se le hace una serie de pruebas, una serie de estudios complementarios. Hablamos de radiografía, de ecografía, TAC, resonancia magnética. En algunos casos hasta se llega a la endoscopía, laboratorio. Todo es para descartar otras patologías, es decir, buscando el origen de otras patologías. Al no encontrar ninguna de las otras patologías o no observar la presencia de otras patologías, se lo cataloga como síndrome de intestino irritable. Las pruebas incluyen hemograma, BCGH, aumento de los niveles de leucocitos para buscar si hay una infección bacteriana. Los medicamentos, aunque no son plenamente curativos, pueden utilizarse fármacos según la manifestación. Laxantes para formadores de volumen, consalvado, metilcelulosa, ayudan a reducir los espasmos intestinales y a normalizar el número y la forma de las deposiciones. Los anticolinérgicos pueden prescribirse para inhibir la motilidad intestinal mediante interferencia a la estimulación parasimpática. Se trata de agentes que alivian el dolor postprandial, es decir, después de la comida, si se administra 30 o 60 minutos antes de la comida. El paciente con diarrea, pues se le puede administrar loperamida o difenocilato para prevenir la diarrea en determinadas situaciones. Un medicamento específico como el mesilato de Tegacerot es un antagonista de los receptores 5-HT4 empleado en el tratamiento a corto plazo de este síndrome, sobre todo cuando el principal síntoma es el estreñimiento. ¿Qué vamos a tomar nosotros como enfermeros? Primero, ¿cuáles son como siempre, las manifestaciones? ¿Cuándo inició? ¿Cómo inició? ¿Cuánto dura? ¿Qué tipo de tratamiento toma o tomó? Sobre todo tenemos que preguntar los tipos de test. En estos casos los pacientes nos suelen referir, por ejemplo, para tratar la diarrea, sobre todo los pacientes adultos mayores suelen manifestar que toman mucho el té de arroz, que no es nada más que tomar el líquido del arroz después de hervirlo. Todo eso tenemos que preguntar qué fue lo que tomó previamente, pues muchas veces en estos casos hay más automedicación, sobre todo si se tiende a normalizar los síntomas. Hay automedicación, muchos medicamentos caseros le llaman, y nosotros tenemos que averiguar qué tomó previamente nuestro paciente para no estar A, sobremedicarlo, o B, dejarlo sin la medicación como corresponde. ¿Qué efecto tiene en la calidad de vida? Es decir, si estos periodos de estreñimiento y diarrea tienen algún impacto en su calidad de vida, cómo lo lleva.
exploración de antecedentes de malos tratos físicos, psicológicos, sexuales. Esto es en caso de que este síndrome de intestino irritable esté asociado a la depresión, al estrés o a los nerviosismos. Es decir, tenemos que ver el ambiente familiar de esa persona, indagar en la parte psicológica de ese paciente, de esa persona en realidad. En cuanto al examen físico, nosotros vamos a tener que ver cómo se encuentra el abdomen, la forma, ver el perfil del abdomen, si están presentes los ruidos hidroaudibles, cómo es la sensibilidad. Muchas veces el paciente siente dolor recién cuando se le palpa y por eso tenemos que hacer una buena exploración física, en especial en ese segmento. Por ejemplo, un ejemplo de diagnóstico sería distensión abdominal relacionado con estreñimiento o acumulación de gases manifestado por el paciente. Estreñimiento o evacuación forzosa y escasa relacionado con alteraciones gastrointestinales manifestado por la presencia de heces duras. Serían algunos de los diagnósticos que ustedes pueden elaborar con respecto a este paciente y a la clínica que encontramos. Otro trastorno intestinal es la apendicitis. La apendicitis es una inflamación del apéndice. Para aquellos que no conocen, el apéndice es una estructura apendicular falciforme que se encuentra entre la finalización del ilio y más precisamente en el ciego del colon. Es constante, la punta puede encontrarse retrocecal, pélvica, subcecal, perical, cólica derecha. Básicamente, desde el punto de vista de este apéndice vermiforme, que es esto que vemos acá, se puede encontrar en diferentes ubicaciones. Casi siempre el punto de McBurney, que es este que se encuentra aquí entre la cresta ilíaca y el ombligo, prácticamente en el donde termina el primer tercio, si dividimos en tres esta línea, en el primer tercio, se encuentra el apéndice. Es bueno que memoricen o ustedes tengan en cuenta este punto de McBurney porque vamos a ver más adelante que nos sirve para el diagnóstico o la confirmación del diagnóstico del apendicitis. Este tejido linfoide aparece después de las 2 semanas del nacimiento, tiene una cantidad total que va aumentando durante la pubertad. Después de los 30 años comienza su reducción súbita, es decir, que crece hasta la pubertad, pero después de los 30 años este apéndice se va reduciendo en tamaño, por lo cual los cuadros de apendicitis después de los 30 años suelen ser raros, pero no significa que no aparezca. Entre sus funciones tiene la secreción de inmunoglobulina, participa en el proceso de maduración de los linfocitos independientemente del timo. Para aquellos que recuerdan anatomía, el timo era el que liberaba las hormonas de crecimiento y los sistemas de defensa del niño a medida que iba creciendo, aproximadamente hasta los 5 años. Bueno, el apéndice toma esta función que deja el timo una vez que desaparece, porque el timo debe desaparecer a medida que el individuo crece, y toma la posta, por decirlo de una manera vulgar, el apéndice en la maduración de los linfocitos. Es un órgano inmunitario útil, aunque no esencial. ¿Qué significa? El hecho de que el apéndice no esté, no significa que va a haber trastornos en el cuerpo. Se dice que es un vestigio histológico de cuando el hombre era un herbívoro exclusivo. Después al cambiar nuestra dieta y volvernos nosotros omnívoros y ya comer de todo,
digamos que el apéndice pierde esa función esencial y pasa a tener esta función secundaria que, como dice aquí, es útil, pero no necesariamente es esencial, como si lo es, por ejemplo, el bazo, donde sí cumple una función inmunitaria específica, y sin bazo sí hay alteraciones en el cuerpo. Incidencia. Es el trastorno quirúrgico agudo más común del abdomen, es decir, que es el que lleva a cirugía al paciente. El 10% de la población occidental se suele presentar entre la segunda y la cuarta década de vida, es entre los 20 y 40 años. Su promedio de incidencia 31.3 años, con una edad media de 22 años, es decir, que se presenta entre los 22. Aunque esta estadística ha bajado un poco, ahora ya no es la segunda, sino que sería entre la primera y la tercera década de la vida, ya que se da mucho en la adolescencia, justamente cuando está cambiando las hormonas en la finalización de la pubertad y ya el inicio de la adolescencia, donde hay toda una cascada hormonal, suele tender a afectar al apéndice y terminar desarrollando apendicitis. Hay una ligera predominancia en varones, aunque es muy poca, y la incidencia ha ido disminuyendo por razones no claras. Esto es, fíjense, un apéndice necrosado, inflamado y muy aumentado de tamaño, lo que debería ser. Desde el punto de vista fisiológico, el 60% de esto, de la apendicitis, se suele dar por la obstrucción de un fecalito. Se llama fecalito a los residuos que están desde el intestino delgado al intestino grueso. Es decir, mientras están en el intestino delgado se llaman fecalitos. ¿Por qué? Porque son pocos componentes que están rondando dentro de lo que es una sustancia líquida del intestino delgado. Una vez que pasan al ciego, todavía siguen siendo fecalitos, pero a medida que pasan por el intestino delgado van perdiendo agua y van uniéndose entre sí estos fecalitos hasta formar la materia fecal. Bueno, el 60% es el causante porque ingresa al apéndice, porque el apéndice tiene una pequeña válvula. Ingresa al apéndice, pero después el fecalito no puede salir. Y este fecalito puede ser cualquier tipo de residuo que el cuerpo no puede asimilar y lo desecha para que sea eliminado por las heces. Así que la razón más frecuente es que uno de estos fecalitos que debería ser eliminado ingresa al apéndice, no puede volver a salir y comienza a generar todo un proceso inflamatorio. Muchas veces el fecalito puede venir contaminado con bacterias. De hecho, el sistema gastrointestinal tiene su propia flora bacteriana y esta puede ingresar y comenzar a generar todo un trastorno inflamatorio purulento dentro del apéndice. El 35% se debe a hipertrofia tejido linfoide, es decir, esa función inmunitaria que tenía puede deberse atrofiada o alterada por alguna razón, y en vez de producir la maduración correcta de los linfocitos, estos comienzan a quedarse y a agrandar el apéndice hasta que generan el proceso inflamatorio. El 4% puede ser por un cáncer o tumoración. La obstrucción proximal de la luz apendicular, ya que la capacidad, esa pequeña entrada tiene 0,1 mililitros. Puede ingresar, pero no puede salir de la misma. Esto hace que se obstruya y haya una rápida distensión del mismo. Hay estimulaciones nerviosas de fibras viscerales aferentes, entonces el paciente siente un dolor vago, sordo, difuso, en meso o epigástrico a veces, náusea y vómitos reflejos. De hecho, el paciente casi siempre su dolor es en el meso epigástrico, por eso cuesta su diagnóstico. Para eso se utiliza el punto de McBurney, porque si bien es sordo, significa que el paciente siente el dolor, pero no puede identificar de dónde viene ese dolor. Puede haber náusea y vómitos reflejos. Hay estimulación del peritactismo por distensión súbita, con lo cual es un
un dolor de tipo cólico al inicio y después se va haciendo más difuso. A medida que continúa la secreción de mucosa, se va distendiendo ese apéndice, se va multiplicando la flora bacteriana o el agente bacteriano que ingresó ahí, hay un incremento en la presión del órgano que excede la presión venosa. Esta oclusión lleva a que se ocluyen los capilares, pero el flujo arterial sigue, con lo cual va a haber una ingurgitación y congestión vascular y puede llevar esta congestión a infartos en las partes del tejido del apéndice. Eso es lo que lo hace más complicado, porque esa parte infartada puede romper las paredes del apéndice y pasar de una apendicitis a una peritonitis. Ya vamos a ver la diferencia. El proceso inflamatorio incluye rápidamente serosa y peritoneo parietal, lo que suscita el cambio de dolor hacia el cuadrante inferior derecho, o sea, hacia el punto de McBurn. Hay distensión, proliferación bacteriana, alteración del riego, es decir, de la irrigación vascular, infarto, puede llevar a, como lo acabo de decir, a una perforación de la pared. La apendicitis aguda edematosa, catarral se le suele llamar, es un edema de la mucosa. La apendicitis aguda flegmonosa es un absceso de la pared con lesiones isquémicas de la mucosa, es decir, que hay infarto de parte de la mucosa. Luego tenemos la apendicitis aguda necrótica, gangrenosa, que es donde hay una trombosis de los vasos, es decir, los vasos se ocluyen, hay una hemorragia, pero la hemorragia no sale, sino que queda dentro del mismo apéndice. Hay úlceras y necrosis de la mucosa que pueden llevar a la ruptura de las paredes. Fíjense, esta es una apendicitis aguda edematosa, simplemente está inflamada, roja. Esta es una flemonosa, también está inflamada, es mucho más grande, aquí puede haber un absceso, pus. Y la necrótica, donde ya puede haber sangrado, tejido necrótico, está hablando de tejido muerto, así que ya va a haber tejido muerto, y estas paredes se puede romper y el contenido purulento, sobre todo si tiene un origen bacteriano, pasar a la cavidad abdominal peritoneal. Por eso se llamaría peritonitis. Los agentes bacterianos que usualmente ingresan ahí son las mismas que están en el colon, pero lo que tiene tendencia a causar una infección son las Pepiromonas gingivalis, también la Escherichia coli, la Bacteриades fragilis. En la apendicitis no perforada, el manejo antimicrobiano se debe dar entre las 24 y 48 horas, pero en el manejo de la apendicitis perforada se da hasta los 10 días, es decir, que la persona debe tomar entre 7 y 10 días como mínimo los antibióticos. Esto es simplemente un cuadro donde se encuentran los agentes bacteriológicos aerobios y anaerobios que pueden causar la apendicitis aguda flegmonosa o la necrótica. Estos son los agentes para que lo tengan en cuenta. En la clínica vamos a encontrar primero dolor abdominal. Casi siempre el inicio es en el epigástrico y mesogástrico, y después de 4 o 6 horas se localiza en la fosa ilíaca derecha. Un cuarto de los pacientes suele presentar desde el inicio en la fosa ilíaca derecha, pero son pocos. A veces acompaña de anorexia, casi siempre. Si hay ausencia, hay que dudar. Si el paciente no presenta anorexia, es posible que sea otra cosa, pero si hay anorexia, ya junto con el dolor, ya estamos hablando de una apendicitis. Náusea, vómito por estimulación neural, alteración del tránsito variable, el paciente puede estar constipado o presentar cuadros de diarrea. Otro de los signos que debe presentar este paciente, aparte del dolor abdominal y de la anorexia, es una fiebre alta, casi siempre es mayor a 38 grados. Estos signos habituales aquí sería fosa ilíaca derecha, se presentan
cuando el apéndice se encuentra en posición anterior. A veces cuando está retrocecal, los hallazgos son menos sensibles y hay hipersensibilidad más intensa hacia los flancos más que en la fosa ilíaca. Hay hipersensibilidad máxima en el punto de McBurney o cerca de él. Esta hipersensibilidad es de rebote directo, referido e indirecto. Eso significa que se le pide al paciente que viene con dolor en el epigástrico, que pudo no presentar vómito, que tiene 38 grados de fiebre, se le pide que se acueste con las rodillas totalmente en supino, y lo que hace el médico, incluso la enfermera también lo puede hacer, es ubicar el punto de Barmünder, como lo mostré al principio. Primero localizar la cresta ilíaca y luego el ombligo, y en el primer tercio ahí hacer una presión ligera, empezar suavemente e ir aumentando la intensidad. A veces el dolor directo significa que nosotros ni bien apretamos al paciente, ya manifiesta el dolor. El dolor referido es cuando, teniendo presionado en la fosa ilíaca derecha, el paciente siente el dolor en la otra fosa ilíaca izquierda, o a veces lo siente en el epigástrico. Es decir, nosotros hacemos presión en el punto de Barmünder, pero el paciente siente el dolor en otro. Y el indirecto es cuando nosotros retiramos el dedo y ahí recién el paciente siente el dolor. Ese es el indirecto, cuando después de haber presionado el paciente, retiramos la mano y ahí es cuando siente la punzada de dolor. Entonces, para confirmar el diagnóstico se utiliza el punto de McBurney, el de Bloomberg, que es de rebote, que básicamente es pedirle al paciente que, estando acostado, flexione la rodilla lo más que pueda hasta lo más proximal al cuerpo, y luego la volvemos a extender. Ese acto reflejo hace que el paciente literalmente grite de dolor. Ese es el otro signo que nos da la confirmación de diagnóstico de apendicitis. El de Rothbein, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se ejerce presión en la fosa ilíaca izquierda. Eso nos da a entender que hay una irritación peritoneal. ¿Qué significa? Si nosotros le tocamos la fosa ilíaca izquierda y el paciente siente dolor en la fosa ilíaca derecha, significa que toda esa zona está irritada, lo cual nos puede dar a entender que existe la posibilidad de que ese apéndice se haya perforado o esté a punto de perforarse. Los otros puntos son el del obturador. Hay una rotación interna pasiva del muslo derecho flexionado con el paciente en supino. Hay una irritación en la pelvis. El signo de Cope, que es presionar sobre la zona contralateral, la zona dolorosa, y descomprimir bruscamente. Si hay lesión intraabdominal, se exacerba el dolor en la zona afectada. Si es un dolor referido, por ejemplo, torácico, no se modifica. Y el tacto rectal explora la próstata y vesícula seminal en el hombre, el útero en las mujeres, se buscarán masa rectal, ocupación del fondo de saco de Dula y exacerbación del dolor a la presión. Para laboratorio se le suele pedir biometría hemática, leucocitos leves de 10, si presenta, leucocitos leves de 10 a 18.000 milímetros de mercurio. Si presenta más de 18.000, puede ser una apendicitis complicada. Predominio moderado del PMN, el ego, y descartar vías urinarias como fuente de la misma. En radiografía se le pide de abdomen para descartar otro tipo de anormalidades, como ya vimos la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. En un quinto de los pacientes muestra los fecalitos, sobre todo si este es sólido. Radiografía de tórax para descartar una neumonía basal, enema de vario. Si se llena el apéndice, se descarta el diagnóstico. Cuando no se llena, es imposible tomar alguna determinación. En los estudios de imágenes
hay que buscar un apéndice normal, la estructura tubular con terminación ciega, casi siempre tiene 5 milímetros o menos, con lo cual hay que buscar cómo se encuentra. En el caso de una apendicitis aguda descartada, solicitar estudio breve. Siempre hay sensibilidad del 55 al 96% y especificidad del 85 al 98%. ¿Qué significa? Que si en un estudio por imagen se ve una masa, se observa un apéndice que no tiene forma o que tiene una forma demasiado grande a la que debería, nos da nos está indicando que el paciente está cursando una apendicitis. Esto es una ecografía bastante vieja, pero acá nos está mostrando cómo está agrandado el apéndice. En la tomografía lo mismo, un apéndice inflamado de 5 mililitros, pared engrosada. Los fecalitos, si bien no son patogénicos, sí puede causar una infección, por ejemplo lo denominado grasa sucia. El signo de punta de flecha, que es un engrosamiento del ciego, concentrado en un embudo, a medida que se va inflamando el apéndice, va alterando lo que es la estructura del ciego propiamente dicho. Esto es un TAC, como se ve las diferentes estructuras. La TAC es más recomendable en pacientes con presentación atípica del cuadro, es decir, cuando, por ejemplo, no presenta ninguno de los signos de rebote, los signos de Marbugne, el signo de Cape, si no presenta, para descartar o realmente confirmar. Es decir, la TAC solamente es cuando hay presentación atípica del cuadro. Si el paciente tiene los signos y síntomas clásicos de la apendicitis, va directamente a quirófano, no se duda. Es más útil en mujeres que en hombres, y ya vamos a ver por qué en mujeres la TAC es más útil. Es de bajo costo, pero no entrega pobres datos. No se han definido bien los riesgos de radiación en la TAC. Apendicitis y colonoscopía. Solamente se pide una colonoscopía cuando los síntomas son atípicos, es decir, que el paciente está manifestando síntomas que no va acorde a los hallazgos clínicos, entonces se pide una colonoscopía para realmente tener una imagen, incluso tomar una biopsia. En este caso, al hacer la endoscopía, lo que se va a observar es el orificio que va a estar abultado y el edema de la mucosa del apéndice. La idea de esto es hacer un diagnóstico diferencial entre tumores y enfermedad inflamatoria intestinal. Así es como se ve el apéndice en una colostomía. Este es el orificio de entrada, en este caso está edematoso, está inflamado, con lo cual se sugiere que está cursando una apendicitis. ¿Por qué era importante? ¿Por qué la TAC, la radiografía o la resonancia se realiza en este tipo de pacientes? En este caso vemos acá un apéndice inflamado, pero hay que descartar otros diagnósticos, como las enfermedades inflamatorias, la úlcera perforada, la urológica como el cólico uretral. El cólico uretral se suele presentar cuando una piedrita, una litiasis está viajando por el conducto uretral y causa ese tipo de dolores o infecciones urinarias incluso. Y en el caso de la mujer, por eso es importante la TAC para hacer un diagnóstico diferencial, porque está en la zona de la fosa ilíaca derecha, pero puede ser la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una enfermedad que afecta todo el aparato reproductor de la mujer, un embarazo ectópico roto, es decir, que esté en el peritoneo, un quiste ovárico torcido, esto es que incluso puede llegar a estrangulación del mismo sangra, ruptura del folículo de Graf, endometriosis o tumoración ovárica, es decir, que la TAC en la mujer es muy útil más que en el hombre, porque nos puede dar a confirmar si es o no un apéndice o no una de estas
porque, por ejemplo, el embarazo ectópico también, una vez confirmado, la paciente debe ir inmediatamente al quirófano. Lo mismo si hay un quiste ovárico torcido, también debe ir a quirófano, pero no es lo mismo intervenir a un paciente por una apendicitis que es intervenir para buscar un embarazo ectópico o un quiste ovárico torcido. Es muy raro que hoy por hoy se haga una cirugía explorativa para buscar la causa. Usualmente hoy por hoy la cirugía trata de ser directamente de tratamiento. Son muy pocas las cirugías explorativas. Cuando hablamos de cirugía explorativa es cuando el médico entra a buscar cuál es la causa, no. Hoy por hoy las cirugías con todos los métodos de diagnósticos que tenemos, directamente se entra a quirófano para el tratamiento, no para la búsqueda. El tratamiento es la apendicectomía, sí o sí retirar el apéndice. Se puede hacer la tradicional, que es el corte en el punto de McBurney, o la laparoscópica, que son los 3 pequeños puntitos, incluido el ombligo. La apendicectomía abierta es una inyección de McBurney, que es oblicua, la inyección de Rockefeller, que puede ser transversal, debe centrarse en cualquier punto de hipersensibilidad máxima o una masa palpable. Puede haber un absceso inicial lateral con drenaje retroperitoneal. Hay que evitar contaminación generalizada, es decir, hay que evitar que se rompa ese apéndice, porque si no puede todo su contenido caer en el peritoneo y eso llevaría a otra complicación, es decir, que se contamine todo el aparato gastrointestinal. Sin embargo, en la laparoscópica solamente son 3 puntos de 10 milímetros en el ombligo, la suprepúbica de 10 a 12 y en la fosa ilíaca izquierda o epigástrico de 5 milímetros. Beneficios: tiene menos dolor postoperatorio, menor tiempo de hospitalización y una pronta recuperación. Porque claro, no es lo mismo tener que estar haciendo curaciones diarias donde tenemos 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 puntos, y acá solamente tenemos 1 a 2 puntos, tenemos solamente 3 puntos. El más importante es el del ombligo, o sea que solamente hay que curar un solo punto. Esto puede llevar la cicatrización real por fuera, puede llevar de 7 a 10 días, pero la cicatrización interna puede llevar mucho más días. Con lo cual un paciente con la apendicectomía abierta, si hablamos de una persona que trabaja, puede estar haciendo reposo de 15 a 20 días y sin hacer esfuerzo hasta 1 mes a 3 meses después de la cirugía. Con la laparoscópica no pasa eso, con 15 días de reposo sin hacer esfuerzo ya puede continuar con su vida diaria. En cuanto al proceso enfermero, vamos a ver de nuevo las manifestaciones actuales, cuándo inició, la duración, la progresión, qué es lo que lo agrava, qué es lo que lo atenúa, qué tipo de alimento estuvo ingiriendo en los últimos tiempos, cuánto líquido toma, si toma algún medicamento, si tiene alguna alergia, qué historia de enfermedades crónicas tiene. En cuanto al examen físico, vamos a tomar los constantes vitales, la temperatura, cómo se encuentra el estado general del paciente, forma y perfil del abdomen, ruido intestinal, la sensibilidad a la palpación ligera y los diferentes puntos que tenemos. En caso de ser un paciente intervenido quirúrgicamente, que en la mayoría de los casos este tratamiento es quirúrgico, es decir, que la solución es retirar el apéndice. Entonces, en estos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicos, ejemplos de diagnóstico podrían ser deterioro de la integridad cutánea relacionada con la incisión quirúrgica, obviamente, dolor agudo relacionado con la intervención quirúrgica. Acá lo que le podemos colocar es manifestado por puntos de sutura. Dolor agudo relacionado con intervención quirúrgica manifestado por paciente en una escala de 8-9. Ansiedad relacionada con situación de crisis, manifestado por angustia o llanto espontáneo. Son ejemplos de los diagnósticos que ustedes pueden elaborar. Como resultado esperado,
Teniendo en cuenta estos diagnósticos, están elaborados en base a este diagnóstico. La incisión debe cicatrizar, acá obviamente hay que poner el nombre de la persona. La incisión de la persona debe cicatrizar sin infección ni complicación al término de 7 días. Esto es un resultado esperado a largo plazo. El paciente podrá verbalizar el alivio del dolor en las próximas 24 horas. Esto es según el tratamiento, según las intervenciones de enfermería. La o el paciente verbalizará la disminución de la ansiedad en 8 a 12 horas con intervención de enfermería o recomendación del aparato. Ya vamos a ver qué podemos hacer. La paciente podrá realizar actividades previas a la cirugía al cabo de 6 a 8 horas. Eso obviamente va a depender de la cirugía y del estado del paciente. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a intervención en enfermería? Vamos a valorar según la escala que podemos utilizar de número, administrar analgésico en función de las necesidades según orden médica. Muchas veces el médico, en función de necesidades, porque el médico puede colocar, un ejemplo, diclofenac cada 8 horas o a demanda. ¿Qué significa? Que nosotros cumplimos el plan terapéutico de 8 horas, pero si el paciente antes de las 8 horas manifiesta un dolor intenso, lo demanda, le podemos colocar otra porque ya está escrito por el paciente, o adelantar la que le corresponde. Instruir a la paciente sobre el tratamiento del dolor antes del alta, indicar cómo protegerse el abdomen al toser, girarse o caminar, esto en caso de que sea una cirugía laparoscópica abierta, explicar los cuidados domiciliarios de la incisión en caso de que sea abierta, e incluso también para aquella que es laparoscópica, porque el punto debe ser curado por mínimo de 3 a 5 días. Analizar la limitación de actividad en función de lo que se haya indicado, indicar al paciente que comunique posibles fiebres, calor o enrojecimiento de la piel o drenaje en el área de la incisión. ¿Qué complicaciones puede tener la apendicitis? Perforación y peritonitis, absceso intraabdominal y pélvico, plastrón apendicular y fístulas intestinales. La rotura apendicular se suele presentar en el 25% de los casos. Se da más en niños menores de 5 años y en mayores de 65 años. Es un retraso en la presentación clínica. Tiene un punto distal respecto a la obstrucción luminal a lo largo del borde antimentecérico del apéndice. Existe un flemón con asas enredadas del intestino adherida al apéndice inflamado. Básicamente lo que sucede aquí en esta ruptura apendicular, las asas del intestino delgado o el mismo apéndice comienza a girar dentro de la cavidad abdominal y las asas intestinales comienzan a rodear ese apéndice que está engrosado, dilatado y camufla los síntomas y el apéndice queda como enrollado entre los intestinos. Básicamente, el paciente presenta una masa con síntomas prolongados al menos de 5 a 7 días. Por eso, incluso esta complicación puede llevar a que ese enrollamiento de las asas alrededor del apéndice puede llevar que lo compriman y las paredes del apéndice se rompan y el paciente pasa a tener una peritonitis, o en caso de que sea solo una inflamación no bacteriana, esta rotación y proceso en el que las asas intestinales se enredan pueden llevar a que parte del apéndice que no es infeccioso, que no es por infección, sino que es una inflamación, lo lleve a que necrose ciertas partes por la obstrucción del mismo. ¿Cuándo sospechar que hay una ruptura apendicular? Cuando hay una fiebre mayor a 39, cuando el laboratorio nos arroja una leucocitosis mayor a 18.000 milímetros de mercurio, cuando hay hipersensibilidad de rebote localizada, si hay un proceso de aislamiento no eficaz para limitar la rotura, por ejemplo la peritonitis generalizada. Los abscesos intraabdominales son flebones y abscesos pequeños.
El tratamiento es antimicrobiano. Para los abscesos bien localizados, el drenaje percutáneo es el más recomendable. Y para los abscesos complejos, el drenaje quirúrgico, es decir, el paciente sí o sí va a tener que entrar a quirófano. Estos se suelen presentar en el saco de Douglas y en el espacio subhepático. Y otra de las complicaciones más graves es la peritonitis. Básicamente es un proceso inflamatorio general o localizado en la membrana peritoneal, secundaria a una irritación química, invasión bacteriana, necrosis local o contusión directa. El peritoneo es la serosa que envuelve a las vísceras. Básicamente envuelve a todas las vísceras. Se divide en dos, en una visceral y en una parietal. La visceral obviamente está alrededor de las estructuras intestinales y la parietal adosada a la pared muscular. En este caso, la peritonitis se suele presentar y es muy común y es la complicación más grave y lamentablemente la más común de la apendicitis cuando el paciente llega tarde o el proceso es tan rápido donde el apéndice se rompe dentro de la cavidad peritoneal antes de ingresar al quirófano y todo ese contenido purulento, bacteriano, que estaba dentro del apéndice se esparce literalmente por todos los órganos a través del peritoneo. Esa invasión bacteriana va a tomar a todos los órganos del intestino, por eso es tan grave, porque básicamente hay que abrir al paciente y comenzar a lavar y limpiar las asas de ese contenido, y ese mismo procedimiento quirúrgico lleva a otras complicaciones para el paciente. Se van a clasificar según su extensión, si están localizadas o focalizadas. Se localizan en un determinado espacio a consecuencia de inflamación de una víscera abdominal. En este caso, sería la fosa ilíaca derecha. Y la generalizada o difusa se extiende por toda la cavidad peritoneal. Esto se suele presentar cuando la ruptura y ese mismo contenido migra hacia todas las estructuras gastrointestinales. Esa es la más grave todavía. Por su agente causal pueden ser sépticas, una causa bacteriana, cuando estas superan los mecanismos de defensa peritoneal, más común los bacilos aeróbicos gram negativo, anaerobio y de origen ginecológico. Asépticas, causa no bacteriana, por introducción a cavidad peritoneal de químicos con fines terapéuticos o liberación de sangre, bilis, quimos, jugo gástrico, pancreáticos. Es decir, que estas asépticas no tienen nada que ver con un agente causal, sino que se dan por los mismos procesos químicos del organismo. Por ejemplo, que haya una ruptura de la vesícula biliar y la bilis contamine todo el peritoneo, que haya una ruptura de las paredes del estómago y el quimo con el ácido clorhídrico contamina el peritoneo, el jugo gástrico o pancreático. De hecho, la ruptura pancreática es la más grave y de peor pronóstico, porque el jugo pancreático contiene enzimas proteolíticas. Estas enzimas degradan las proteínas, pero tiene la particularidad de que no reconoce qué tipo de proteína está degradando. Su función es degradar proteínas. Si sale del duodeno donde está contenido, ese jugo pancreático literalmente va a comenzar a comer todas las proteínas que se encuentran en el peritoneo. Es decir, nuestras propias proteínas van a comenzar a degradarse. Pero es porque estas enzimas tienen la función de degradar proteínas, pero no tienen especificado si es animal, humano, vegetal, sino que ellos degradan proteínas. Ven una proteína y la degradan. Entonces, literalmente, el paciente es comido por sus propios jugos pancreáticos. A su vez, la podemos clasificar por el inicio de la acción del agente causal o su origen. Primarias, cuando no existe una lesión que inicia discernible dentro de la cavidad abdominal, por lo que generalmente son monobacterias, que se han escapado de alguna manera de la contención gastrointestinal. Y secundaria, como el nombre lo indica, es a continuación o como complicación de una patología abdominal, de un trauma, una infección, de una úlcera o de una obstrucción.
La secundaria, que es la más común, hay una infección intraabdominal. Hay una peritonitis de inflamación del peritoneo por cualquier causa. Puede ser por bacterias. Esta infección intraabdominal es definida como la respuesta inflamatoria del peritoneo, los microorganismos y sus toxinas. En la secundaria por infección intraabdominal es causada por el derrame de estos microorganismos provenientes del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, las fisuras o fístulas intestinales, ya que tenemos toda una flora bacteriana propia en el intestino delgado. Si las paredes del intestino delgado se rompen, va a llevar a que estas bacterias que estaban contenidas ahí y que eran beneficiosas para el organismo, en el peritoneo, cuando se escapan, se forman en algo realmente muy perjudicial y muy dañino para el peritoneo. La inflamación o la lesión intestinal, como perforaciones traumáticas, divertículos, asa intestinal estrangulada y demás, son otras de las causas de la peritonitis secundaria. También las lesiones de órganos femeninos, las salpingitis, que es una inflamación de las trompas de falopios a raíz de una infección por gonorrea, aborto séptico, sepsis puerperal. Aborto séptico, como el nombre lo indica, es un aborto de manera no quirúrgica. Existe en la sociedad muchos abortos que sean, por ejemplo, que se colocan perejil o tratan de realizar el aborto con ganchos, con alambres. Bueno, esos son abortos sépticos porque se hacen en un ambiente no estéril y con instrumentos no esterilizados y que no son de uso habitual para un tipo de esta circunstancia, digamos. Y una sepsis puerperal hace referencia a una infección durante el puerperio, es decir, después de haber dado a luz la mujer. Postquirúrgica puede ser por una infiltración de la línea de sutura, por cuerpos extraños. Se han dado casos donde han quedado tijeras, grapas, algodón, gasas, y el algodón y la gasa tienden a descomponerse cuando están en un ambiente cerrado y húmedo y pueden causar una infección, una peritonitis si quedan ahí atrapados. La antibioticoterapia usualmente se utiliza en las cefaloperinas de tercera generación, los aminoglucósidos, pero estos son más nefrotóxicos, ineficientes por su bajo pH. No es una elección primaria en el tratamiento inicial de estas infecciones. ¿Qué vamos a valorar nosotros desde el punto de vista enfermero? Obviamente el dolor, el inicio, la característica de este dolor, cómo se agrava, qué lo atenúa, cómo dura, dónde se localiza, qué otros síntomas tiene, si presenta anorexia, náusea, vómito, desde cuándo presenta lo mismo, cuántas náuseas, cuándo presenta náusea o debido a qué, cuánto y cómo fue el vómito, si tiene enfermedades crónicas, si tiene enfermedades biliares, del conducto biliar, si toma algún tipo de medicamento. En cuanto al examen físico, vamos a ver signos vitales, sobre todo la temperatura, su nivel de conciencia, su color, temperatura, si tiene o no temperatura, turgencia, el llenado capilar de la piel, sobre todo el lecho ungueal, forma y perímetro abdominal, si hay sensibilidad, sonido timpánico en el abdomen y si hay defensa abdominal. Defensa abdominal es cuando vemos al paciente y le pedimos que se recueste y éste automáticamente adopta la postura fetal, es decir, se acomoda y se acurruca y se dobla todo sobre sí mismo, ese se le llama la posición fetal. Ese es el signo de defensa característico del abdomen. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener aquellos que van a
estar orientado hacia evitar las complicaciones, favorecer la recuperación y dar priorización sobre todo a la alteración del equilibrio líquido y a la protección contra una infección y la ansiedad. Entonces, ¿qué intervenciones le vamos a brindar a este paciente? Valorar el dolor incluyendo localización e intensidad mediante una escala de dolor estándar y tipo de dolor. Podemos usar la escala numérica, la escala de Carita, ya hemos visto las escalas. Control de eficacia de los analgésicos. Esto es muy importante en la peritonitis. Es preguntarle si realmente el paciente siente o no dolor, si siente que hubo algún cambio entre que se le colocó el medicamento o que consumió el medicamento o no. ¿Por qué es importante controlar que los analgésicos estén cumpliendo su función? Porque si nosotros como enfermeros vamos y administramos como corresponde, pero no hay alivio del dolor o hay un cambio en el lugar del dolor, la gravedad o el tipo de dolor puede ser indicio de que hay una dispersión de la infección o que se está formando un absceso o que hay alguna otra complicación de la peritonitis. Entonces es importante preguntar si los analgésicos ayudaron a aliviar el dolor o no. Colocar al paciente en Fowler o semi-Fowler con la rodilla y las piernas elevadas. Esta postura reduce la tensión sobre la estructura abdominal y facilita la respiración. Administrar analgésicos según orden médica en función de pautas de rutina y mediante analgesia controlada por el paciente. En algunos lugares un poco más avanzados, no tanto acá en Argentina, esto es más aplicable a España, el paciente tiene pleno control sobre su analgesia. Es decir, que ellos manejan el suero y si sienten dolor aumentan la frecuencia o si ya no sienten dolor la disminuye. Acá en Argentina hay algunos pacientes que se les permite y hay usualmente no. La que controla el flujo lo indica el médico, la enfermera lo controla. No está tan adaptado el hecho de que el paciente controle su analgesia. Esperemos que en algún momento cambie. Asistir e instruir al paciente sobre otras técnicas de tratamiento del dolor, tales como meditación, visualización, masaje y relajación. Esto ayuda a que se incremente la analgesia y ayuda a crear una sensación de control sobre el dolor. Es decir, al darle estas técnicas de distracción al paciente sobre el dolor, le hacen tomar una sensación de que ellos controlan su dolor, que ellos son dueños de su dolor y que ellos a través de eso olvidan que están sintiendo dolor. A veces funciona, a veces no. Controlar ingesta de ingresos. Controlar la eliminación de orina cada 1 o 2 horas y notificar las mediciones de menos de 30 mililitros. Porque si es así, el paciente, si tiene menos de 30 mililitros, el paciente puede estar cursando o iniciando una hipovolemia. Controlar signos vitales y parámetros hemodinámicos, como la presión venosa central, gasto cardíaco, presiones arteriales y pulmonares, cada hora. Pesar al paciente diario, valorar la turgencia, el color y la temperatura de la piel y el estado de la membrana mucosa, al menos cada 8 horas. Una piel caliente, seca y poco turgente y unas membranas brillantes son signos de deshidratación. Valorar la pérdida de líquido a través de drenajes abdominales y los vendajes. Administrar líquido electrolítico según se haya indicado por orden médica. Como ven, tenemos muchas intervenciones de enfermería que podemos implementar con estos pacientes. Obviamente va a depender de cada paciente, no todos van a tener una gran pérdida de líquidos. Todos van a pasar por cirugía, o sea que acá van a tener que implementar mucho los cuidados de cirugía y las recomendaciones pre- y postquirúrgico que ya dimos en el cuatrimestre anterior. Y por último, la enfermedad diverticular. Esta enfermedad hace referencia a la aparición de divertículos, que son pequeños embolsamientos que se presentan usualmente en el colon, que se disponen formando hileras
pero pueden formarse en cualquier parte del intestino, pero es muy, muy raro encontrarlo en el recto. La gran mayoría afecta al intestino grueso, siendo el colon sigmoide donde más se acumulan los divertículos. Se creen que ciertos factores culturales más relacionados con la dieta son los que forman parte de la causa de la formación de estos divertículos. El desarrollo de los mismos depende de una dieta rica en alimentos refinados y de baja fibra. El aumento de la incidencia con la edad indica que los condicionamientos dietéticos, la falta de fibra, la disminución de la actividad física y el mal hábito contribuyen a que la patología se desarrolle. Resumiendo, los divertículos son pequeños embolsamientos que se presentan, no son muy grandes, son de 0,5 a 1 centímetros, casi siempre están en forma de hilera y más se presentan en el colon sigmoide. Está muy asociado a una dieta rica en alimentos refinados y de baja grasa y a una escasa actividad física. ¿Quiénes son los que más probabilidades de desarrollar tienen? Son los adultos mayores. Es muy difícil cambiarle la dieta a un adulto mayor. He vivido 80 años comiendo lo mismo y no me he muerto. Suele ser la frase que nos ponen los adultos mayores cuando les recomendamos amablemente que cambien su dieta. Desde el punto de vista de la fisiopatología, los divertículos se forman por la presión aumentada en la luz intestinal, donde la mucosa va formando pequeñas hernias en la pared intestinal. Los músculos circundantes se endurecen, se atrofian y dan el área afectada alrededor de los divertículos. La carencia de fibra y de masa fecal contribuye a una hipertrofia y al estrechamiento del intestino. Esta elevación de la presión hace que la mucosa se hernie a través de la pared intestinal, formando así el divertículo. El área en la que los vasos sanguíneos nutren penetra la capa muscular circular con localizaciones más frecuentes para su desarrollo. Entonces tenemos dos presentaciones clínicas de esta enfermedad. Primero, lo que es la diverticulosis, que hace referencia a la presencia de los divertículos. Es decir, lo que nos está indicando que la persona tiene divertículos. Cuando la manifestación es como dolor en el lugar, en general localizado en la fosa ilíaca izquierda, estreñimiento, diarrea se presenta, se lo suele confundir con el síndrome de intestino irritable, que tratamos ya previamente en este apartado, que a menudo es concomitante con la enfermedad diverticular. Es decir, que una persona que tiene divertículos puede también tener el síndrome del intestino irritable, no necesariamente la causa del mismo. A medida que la enfermedad progresa, aparecen calambres abdominales, heces estrechas de menor calibre de lo normal, aumento del estreñimiento, hemorragias en heces, debilidad y fatiga. Entre sus complicaciones tenemos la hemorragia y la diverticulitis. Un divertículo puede sangrar con inflamación o sin ella, posiblemente debido a la erosión de los vasos sanguíneos y por la acción de algún fecalito, masa dura en el divertículo. Ahora, la diverticulitis ya es la inflamación del interior y del entorno del divertículo. Es característico que afecte a un solo divertículo aislado, aunque generalmente en el colon sigmoide. El alimento no ingerido y las bacterias que se acumulan en ellos forman una masa dura que dificulta el aporte de sangre, favorecen la proliferación bacteriana y esto puede llevar a una isquemia de la mucosa que da lugar a una perforación intestinal.
Cuando hay perforaciones microscópicas, la inflamación está localizada. Sin embargo, una perforación del divertículo mayor alcanza y da lugar a una contaminación bacteriana extensa que puede ser motivo de formación de absceso o incluso de la peritonitis. Como manifestaciones clínicas, entonces, volviendo atrás, diverticulosis, la persona presenta divertículos, tiene las manifestaciones clínicas de estreñimiento, puede haber hemorragia, debilidad y fatiga. Y la diverticulitis es la inflamación de ese divertículo o esos divertículos por un agente bacteriano y debido a la presencia de fecalitos que quedan atrapados en el mismo. Fíjense que la diverticulosis no tiene complicaciones, sino que es la progresión de la enfermedad. Ahora, una persona que tiene diverticulosis presenta diverticulitis, ahí aumenta el riesgo de tener complicaciones como ser el absceso o la peritonitis. Como manifestaciones clínicas tenemos el dolor, que es bastante habitual, sobre todo en la fosa ilíaca izquierda, puede ser leve o intenso, a veces continuado o simplemente espasmódico. El paciente también puede padecer estreñimiento o aumento de la frecuencia de defecación, que significa que puede alternar entre episodios de diarrea o de estreñimiento. Así puede pasar días sin ir de cuerpo o tener evacuaciones continuas. En la exploración el abdomen puede aparecer distendido, con sensibilidad, con una asa palpable en el cuadrante inferior izquierdo como resultado de la respuesta inflamatoria. El paciente de edad avanzada presenta manifestaciones menos específicas como dolor abdominal difuso. A veces están presente una masa palpable con signo de obstrucción intestinal importante. Complicaciones: peritonitis, formación de absceso. También incluyen la obstrucción intestinal, la formación de fístula y hemorragia. Los episodios graves causan cicatrización y fibrosis de la pared intestinal, lo que va a causar que la luz del intestino disminuya. Va a aumentar el riesgo de obstrucción, es decir, si esta luz disminuye, obviamente va a aumentar el riesgo de obstrucción del intestino grueso. El tejido con inflamación aguda puede formar adherencia con el intestino delgado, es decir, que puede haber fístulas cólico-intestinales, se les suele llamar cuando se da entre el intestino delgado y el intestino grueso. También puede haber fístulas en el uréter, la vagina, el peritoneo, la pared abdominal. Son las zonas donde se pueden dar estas fístulas, donde hay unión entre las paredes de dos órganos. En cuanto al diagnóstico, se emplea para diferenciar la enfermedad reticular. Cuando se hace sintomático se presentan complicaciones. Además de ver los divertículos, una radiografía con enema de vario puede poner de manifiesto el espasmo segmentario y el engrosamiento de la muscular, incluso ver el estrechamiento de la luz intestinal. La sigmoidoscopía flexible y la colonoscopía se utilizan para detectar la diverticulosis. Valorar la estenosis y la hemorragia y descartar un posible tumor como causa. La radiografía abdominal pone de manifiesto el área abdominal libre asociado a la diverticulitis y la inflamación. Entre las pruebas de laboratorio se cuenta con la detección de sangre oculta en heces, hemocul o guayaco, y el recuento de leucocitos empleado para mostrar la leucocitosis con desviación a la izquierda. En cuanto a medicamentos, se emplean antibióticos de amplio espectro, eficaces contra los componentes de la flora bacteriana usual. Si las manifestaciones son leves, se suele emplear antibióticos orales como el metronidazol, ciprofloxacina. Los ataques agudos y graves suelen reducir, en cambio, la hospitalización, suele requerir la hospitalización y tratamiento endovenoso con líquido y antibióticos eficaces, que puede incorporar la cefalosporina de segunda generación,
cefoxitina y otros antibióticos como el pipertazo, que le llaman, que es la piperacilina, tazobactam, pipertazo conocido. Para aliviar el dolor se suele usar fármacos como la pentazonina, la morfina, que ya es más en un caso que los otros analgésicos no funcione, y la meperidina. ¿Qué vamos a hacer nosotros como enfermeros? Obviamente determinar el dolor, los cólicos abdominales, si sufre estreñimiento, desde cuándo, cómo son sus heces, cómo es su evacuación, o cuáles son sus hábitos intestinales, si hay náusea, vómito, desde cuándo, cómo, si se presenta antes la comida, después de comer, es decir, si es pre o postprandial, antecedente de enfermedad diverticular, tanto propio como en la familia, o de síndrome de intestino irritable. En cuanto al examen físico, vamos a tratar de ubicar los ruidos intestinales, si están presentes o no, si hay sensibilidad en el abdomen, si palpamos alguna masa, controlar la presión de presencia de sangre en heces, es decir, que tenemos que preguntar o ver si realmente no hay sangre en las heces. Básicamente los diagnósticos de enfermería más prioritarios van a ser alteración de la integridad de los tejidos, dolor agudo y la ansiedad que se asocia a este tipo de enfermedad. Desde ya, muchas gracias.